Muy buenas noches, mi nombre es Pedro Antonio Vanegas Velázquez, estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, ubicado en el SEA de Acacías Meta. Voy a realizar la presentación de las diapositivas del proyecto de estadística de la materia de genética. En esta primera diapositiva, en esta tabla, podemos observar el número de animales y el peso en kilogramos al momento del destete. Los datos se organizan con base en el peso del animal desde el valor más bajo hasta el más alto. Para ello se utilizó la función del filtro de Excel. En el lado izquierdo está la tabla original y en el derecho, que es la de acá, esta tabla, está la tabla con los datos organizados. Para los ejercicios B, C y D, con base en los datos ordenados en la tabla, se halló el número de clase y el intervalo de clases con base en las fórmulas proporcionadas. El número de la clase hallado fue de 7.5 y el intervalo de clases obtenido fue de 2.1. Asimismo se calculó la medida, mediana, moda, varianza, desviación, estándar y coeficiente de variación. En este ejercicio se construyó una tabla de frecuencia con base en los mismos datos ordenados, pero para ello primero fue necesario hallar el rango, número de intervalos y amplitud del intervalo. Esta tabla estuvo compuesta por intervalos de clase, tabulación, valor de clase, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Después de construir la tabla de frecuencias, se elaboró un gráfico de histograma que muestra la cantidad de individuos que existen por cada intervalo de clase. En este gráfico se observa que los individuos que tienen un peso entre 11 y 13.2 kilogramos son los más frecuentes, seguido de aquellos que tienen un peso entre 13,2 y 15,4 kilogramos. Por el contrario, los individuos menos frecuentes son aquellos que tienen entre 22, 24,2, 26,4 y 28,6 kilogramos de peso. Por otro lado, se realizaron varias preguntas sobre chi cuadrado. Para iniciar, se empleó una tabla con resultados fenotípicos obtenidos de varios cruces entre plantas con diferentes características. En la primera columna se observan los diferentes fenotipos obtenidos durante el cruce, mientras que en la columna de la derecha se observa la cantidad de semillas con los dichos fenotipos. Para estos ejercicios de chi cuadrado, primero se obtuvo la cantidad total de individuos obtenidos durante el cruce, o sea, el tamaño poblacional. En segundo lugar, se asignaron los genotipos que tienen los parentales al momento del cruzamiento. Luego del cruzamiento de estos genotipos, se calcularon las proporciones fenotípicas y genotípicas y se compararon con los datos observados. Después de haber obtenido los datos anteriores, se procedió a diligenciar la tabla requerida para obtener el chi cuadrado. Para ello se emplearon los fenotipos observados en la tabla proporcionada, la cantidad de individuos que se observan durante el cruce, la cantidad de individuos que deberían obtenerse según la teoría y la derivación entre la cantidad obtenida y la esperada, hasta obtener un valor de chi cuadrado de 2.75. En términos generales, los valores observados y teóricos en el cruce heterocigoto son muy semejantes. Adicionalmente se obtuvieron 7 grados de libertad. Finalmente se determinó el valor de significación de los datos y el porcentaje de aceptación. Para ello se utilizaron los grados de libertad y el chi cuadrado para encontrar si los datos obtenidos muestran diferencias significativas o no. Se encontró que nuestros datos estaban en la selección de no significativo, con una probabilidad de 0.90, indicando que los valores observados y esperados no muestran diferencias significativas, por el contrario son muy similares.
Por último, se utilizaron distribuciones binomiales para determinar la probabilidad de obtener los siguientes fenotipos en la descendencia. En el primer ejercicio se asume que obtendrán 5 individuos en total, 3 con pelo negro y 2 con pelo albino. A partir de esto se elige el término que está en negrilla, a 10a al cubo b al cuadrado, que denota la probabilidad de obtener esta cantidad total de individuos con dichos rasgos. Aquí se reemplazan las variables con las proporciones fenoticales que en teoría deberían obtenerse y se realiza la respectiva operación. Como resultado se obtiene que de 5 individuos en la descendencia existe una probabilidad de 25.2% de conseguir 3 individuos con pelo negro y 2 individuos con pelo albino o blanco. Este mismo procedimiento se repite para los ejercicios restantes. Aquí igualmente se aplica el procedimiento mencionado en la diapositiva anterior. Esta es la referencia bibliográfica que se empleó para resolver los anteriores ejercicios. Muchas gracias por la atención.